Que es la palabra del Señor para ir a lo que es el mensaje del día de hoy y la enseñanza más que mensaje. Hemos estado tocando la temática acerca del libro de Apocalipsis y tendremos para mucho tiempo entre los días jueves, viernes y sábado. Son los 3 días que estamos dedicando al libro de Apocalipsis y en el día de hoy estaremos, por supuesto, hablando acerca del mensaje a la Odisea. Es el último mensaje de las 7 iglesias y de ahí entraremos lo que es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a la lección número 13 en realidad, lección número 13, y esperamos en Dios que usted pueda también estar siguiendo esta temática y para que de esta forma entonces el Señor pueda ministrar su vida de una forma muy especial. Bien, el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Leemos de ello y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, tal como lo dice ahí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, oramos en el nombre de Jesús y le pedimos y le rogamos en esta hora, Señor, que podamos a través de esta palabra ser bendecidos en una forma especial. Gracias por lo que hoy recibiremos, Señor, a través de esta palabra. Gracias por todo lo que usted nos ministrará, Señor, y estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos de su Espíritu, de su presencia y de su gracia maravillosa para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que usted esté, por supuesto, muy contento y sigamos lo que es lo que es el tema de Apocalipsis, que sin duda ha ido trayendo mucha bendición a muchos hermanos y a muchas hermanas. Así que vamos a entrar dentro de este tema y vamos a ver lo que es la Odisea. La Odisea, en realidad, la ciudad en sí, porque es una ciudad, fue fundada por Antíoco II, por allá por los años 261 a.C. hasta el 245 a.C. Más o menos eso es lo que marca la historia. Fue llamada así en honor a la esposa de Antíoco, se llama Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas comerciales. Y ante esto entonces, en aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. La ciudad era famosa por sus manufacturas, las ropas confeccionadas de lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento de propiedades para curar enfermedades de los oídos y también un colirio para enfermedades de la vista. En la ciudad se levantaban muchas preciosas mansiones cuyas ruinas, por supuesto, todavía son visibles en esa zona. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso,
entre sus edificios había un gran estadio, un tremendo hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. O sea, era una ciudad muy creciente. Y en este ambiente había también una iglesia cristiana, establecida allí, por supuesto, por la predicación de Epafras, que es uno de los discípulos de Juan, de acuerdo a ello, alguno de los discípulos de Pablo, Epafras. Ahora, en cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera herejías en cuanto a lo que respecta a la iglesia. Su problema y el problema que tenía la iglesia de la Odisea era el orgullo y también la ignorancia, provocados por su autosuficiencia, por su complacencia, por la opulencia también que ellos tenían. Por esta razón recibió la condenación más severa que todas las otras iglesias habían recibido. Esta iglesia, la Odisea, recibió la más severa condenación de todas. Ahora, estudiemos entonces y veamos lo que significa este mensaje a la Odisea. Lo primero, como lo hemos hecho en todas las cartas anteriores que hemos estudiado, el remitente de la carta. Todos sabemos quién es el remitente de la carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 lo destaca directamente y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién escribe? El amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Como en ocasiones pasadas o anteriores, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con algunas de las frases con las que fue descrito en el capítulo 1. Recordemos un poquito acerca de eso. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya inmediatamente la fidelidad del Señor Jesucristo. Y en todas las promesas que por supuesto Él hace, que nosotros sabemos perfectamente que son firmes e inconmovibles, la fidelidad del Señor. Y es que Él garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Los pactos, dije bien claro, de Dios para con el hombre, no del hombre para con Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios, pero sí Dios hace pactos con el hombre y en este caso garantiza entonces todos los pactos de Dios para con el hombre. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Eso es lo que dice allí, por supuesto. Son en el sí y en el amén. Ahora, al mismo tiempo, es Él el Dios de verdad, el Dios de verdad, quien nunca miente, nunca se equivoca. Entonces, en este sentido, veámoslo, debemos relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente por el Señor en los evangelios. De cierto, os digo. Es como literalmente sería: amén, amén, os digo. De cierto, os digo. Amén, amén, os digo. O sea, completando lo anterior para ir tratando de descifrar esto, ¿no? Cristo es el testigo fiel, el testigo verdadero, tal como lo dice en Apocalipsis 1:5. Entonces, Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Vamos a ver más adelante el carácter del Señor contrastado de alguna manera con el carácter y la infidelidad de los cristianos de la Odisea. O sea, Dios siendo fiel y los cristianos de la Odisea siendo infieles. Lo primero que destacamos es la frase que el Señor pronuncia aquí: el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes que todo lo demás. Por el contrario, lo que subraya aquí y en otros lugares también de la palabra del Señor es la suprema autoridad y el dominio que Cristo tiene sobre toda la creación por haber sido, por supuesto, su creador. Eso lo dice en Juan capítulo 1, versículo 3, lo habla en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, también lo habla Hebreos, Pablo escribiendo a los Hebreos también lo dice en el capítulo 1, versículo 2. Ahora, en el libro de Apocalipsis debemos entender la palabra principio
y lo debemos ver como un título divino, o sea, idéntico al primero y el último. El primero y el último. Eso lo subraya, por supuesto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, también Apocalipsis 22, 13. Y del mismo modo, fue usado por el profeta Isaías para aplicarlo a Jehová en Isaías 41, 4. O sea, Cristo es la fuente, Cristo es el origen de todo lo que existe y por esa razón en Él se encuentra sentido o en Él se encuentra sentido todas las cosas o encuentran sentido todas las cosas. En fin, usted y yo debemos entender entonces lo que la palabra de Dios nos muestra a través de la palabra misma, ¿no? Esto es importante. La palabra se revela a nuestra vida mostrándonos lo que Cristo es en realidad. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos muestra y nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos o las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es importante. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo, pero si no le tenemos a Él, entonces seríamos inmensamente pobres y miserables, tal como le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Por eso debemos entender este contexto tan importante. Entonces, ¿qué hace Cristo con esta iglesia de la Odisea? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, lo que hace es reprender a su iglesia, porque la Odisea era su iglesia. Y ahí le dice, yo conozco tus obras, tal como lo lee en la pantalla allí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres tú. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de las otras iglesias, cuando vemos los mensajes a las 7 iglesias, considerando también la última que estamos estudiando, en el caso de la Odisea no hay ni una sola palabra, escuche bien, de alabanza, ni una sola palabra de alabanza. Todas las demás tuvieron algo, pero la Odisea no tiene ni una sola palabra de alabanza. El Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor conoce nuestras obras y eso lo entendemos perfectamente. Él conoce lo que hacemos. Él conoce nuestras obras. Lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas, hermano querido, no son las palabras. La gente puede hablar muchas cosas y quizás las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos. Recordemos en Mateo 7:16 lo que dice el Señor Jesucristo, palabras textuales de Él, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí es donde se conoce el árbol y también nosotros debemos entender que el verdadero estado espiritual de las personas no se conoce por las palabras que digan, sino por los frutos. Y aquí lo que Cristo hace es reprochar, esa es la palabra, reprocha a esta iglesia que no eran ni fríos ni calientes. O sea, para explicarlo mejor, ni amaban ni odiaban. Wow, ¿cómo es eso? Ni amaban ni odiaban. O sea, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran totalmente indiferentes. El agua caliente, y creo que usted también entiende eso, ¿no? El agua caliente es útil para el baño, ¿no? Y el agua fría sirve para calmar la sed de un día caluroso, pero beber agua tibia es muy desagradable. Muy desagradable. No sé si a usted le desagrada, a mí me desagrada. En este sentido es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y las de Tiatira.
Observamos entonces, por ejemplo, que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. O sea, odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban a las personas. Mientras en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. O sea, no había equilibrio en eso. Y en la Odisea, ni amaban, ni odiaban. Esto es increíble, ¿no? Entonces, esta es una situación complicada. Aquí vemos la realidad. Entonces, si en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban a las personas, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal, entonces se supone que en la Odisea debería ser diferente. Y era diferente. En la Odisea ni amaban ni odiaban. O sea, wow. Y aquí la palabra del Señor muestra, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea, o en la Odisea, en la ciudad de la Odisea, estaba en un grave peligro, porque si persistían en esa actitud, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. Yo no sé cuando a usted le han dado náuseas, no, bueno, las hermanas en este caso creo que saben muy bien de eso, cuando le han dado náuseas, sobre todo cuando están embarazadas, es una cosa increíble, lo que coman, le da una cosa extraña. Y yo creo que todos hemos sentido en algún momento esas náuseas también cuando, no de embarazo, sino que cuando estamos a punto de vomitar algo nos hizo mal, sentimos como que todo se nos revuelve adentro y como que se nos va a dar vuelta el estómago. Literalmente, Dios le está diciendo a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. O sea, la aplicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza que el Señor estaba haciendo se iba a cumplir inmediatamente, se iba a hacer una realidad. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor, o sea, lo tenía enfermo. Suena extraño decirlo para nosotros, pero esa es la realidad. Su tibieza le resultaba insoportable. La tibieza de la iglesia de la Odisea le provocaba asco al Señor, porque eso es la palabra que usamos nosotros, ¿no? Le provocaba asco, por eso como que ya los vomitaba. Podemos pensar en lo que sería beber, no sé cómo llamarle, agua tibia en pleno verano, ¿no? Qué complicado. Esta acción sugiere, hermano querido, rechazo, disgusto, molestia. El Señor no toleraba la tibieza. Entonces, veamos y analicemos ahora en qué consiste la tibieza. La tibieza en sí implica indiferencia. O sea, no se preocupa por la enseñanza bíblica, no está preocupado por la instrucción bíblica. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos en lo absoluto. Esa es una falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación total por el crecimiento espiritual personal de la iglesia. Cada uno de nosotros deberíamos preocuparnos por el crecimiento espiritual, preocuparnos porque la palabra de Dios esté siendo ministrada y predicada, preocuparnos para que todo esté en orden de acuerdo a la palabra. Pero aquí describe a un cristianismo sin entrega. Un cristianismo que no tenía algo genuino ni verdadero. O sea, era un cristianismo hipócrita, un cristianismo falso, un cristianismo mecánico, un cristianismo mezclado con el materialismo. Ese era el problema de la Odisea. Y esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual en lo absoluto. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? De acuerdo a los versículos dice, tú dices, el Señor hablándole, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nos preguntamos entonces, ¿cómo habían llegado a esta condición? La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia de la Odisea. Ellos eran los que decían de sí mismos que eran ricos y que no tenían necesidad de ninguna cosa. Ellos lo decían. Ahora, en esta frase, hermano querido, parece entreverse que ellos mismos se felicitaban a sí mismos por su situación. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo.
El problema, por lo tanto, es que se negaban totalmente a verse tal como eran realmente. O sea, ellos no creían y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismos. Pero, ¿en dónde habían puesto su confianza ellos? Notemos algo. Comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. Eso es lo que decía la iglesia de la Odisea. En otras palabras, estaban expresando su orgullo, su satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban de respeto de la comunidad y quizás también podríamos decir tenían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reunión fuera un edificio maravilloso, extraordinario, con muchas comodidades, por supuesto, en el tiempo pasado. Y ellos estaban felices con su lugar. Pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales. Toda su riqueza se reducía a eso. Cosas materiales y humanas. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. No es lo que el Señor valora. Ellos habían sido vencidos por el materialismo. Habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en relación con el Señor. O sea, su relación con Dios ya no era la misma o no tenían relación con Dios porque su corazón se había enfriado. Seguramente habían dejado también de asistir con regularidad a los cultos o congregarse o reunirse como debían hacerlo. Ese era el problema de la Odisea. Al fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para orar o apenas les quedaba tiempo para tener comunión con el Señor y mucho menos con los hermanos. El materialismo les había vencido. Sin duda, hermano querido, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podamos llegar a tener. No hay cosas malas allí. Si el problema, hermano querido, es que nosotros nos desviamos. Quizás al Señor le gustaría darnos mucho más de lo que poseemos, pero Él sabe que con frecuencia el hombre, el ser humano, esas cosas lo alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. Entonces, el caso de la iglesia de la Odisea era realmente grave, tremendamente grave. ¿Cuál era la frase de ellos? Miremos lo que dicen a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó, de acuerdo a la historia, cuando analizamos la historia. Y sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos, sin necesidad de pedir ayuda a Roma. Entonces ellos se consideraban que eran ricos. Esta actitud, que puede resultar muy loable para ciertas cosas, no se puede aplicar en la vida cristiana, no se puede aplicar. El orgullo espiritual que ellos manifestaban, hermano querido, no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso, porque como la Escritura señala, tal como lo dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, en lugar de la dependencia del Señor, en lugar de depender de Dios, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos, tan seguros de sus recursos, que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Razón por la que luego vamos a ver que el Señor está desde afuera llamando a la puerta. Lo dice Apocalipsis 3:20. ¿Y qué le dice el Señor a esta iglesia? Le responde, cuando ellos dicen que son ricos y no tienen necesidad de nada, el Señor les responde, le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué dureza, Dios mío! O sea, su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad.
Su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. ¿Sabe? Es difícil que ellos cambiaran, porque para ello, en primer lugar, tendrían que ver la gravedad del estado espiritual, de ese estado espiritual que tenían. Y la opinión de la iglesia de la Odisea difería, era diferente, a eso me refiero, radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Totalmente opuesta la opinión de ellos con la opinión de Dios. Ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada. Pero el Señor, ¿cómo los veía cuando los miraba? Los veía como desventurados, como miserables, como pobres, ciegos y desnudos. Aquí, hermano querido, radicaba el problema de esta iglesia de la Odisea. Estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo solo tenían dinero y, como alguien diría en una frase extraña, ¿no?, pero puede utilizarse, eran pobres ricos. Pobres ricos. Tenían riqueza, pero eran pobres. Entonces lo que el Señor hace aquí es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19, les habla y les dice en estos versículos: por tanto, yo te aconsejo que de mí, habla del Señor Jesucristo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, ese mismo colirio que ustedes hacen. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La primera frase la tomo ahí, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, ellos estaban tan ocupados en la vida, ganando dinero, recibiendo riqueza y comprando cosas, que habían desatendido el principal negocio en la vida, que es la compra del verdadero oro divino. Se habían olvidado totalmente de eso. Ellos no lo sabían, pero sus ilusorias riquezas no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús, tal como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 3. Ahora el Señor les hace una oferta de gracia. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Este sería el lenguaje que entenderían bien en una ciudad mercantil como la Odisea, por supuesto. Sin embargo, el problema, hermano querido, era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. Eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. De acuerdo a Isaías capítulo 55, versículo 1, la palabra de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, mira lo que les dice a los que no tienen dinero: venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios, hermano querido, lo que necesitamos. Pero para ello tendrían que abandonar previamente su estado de autocomplacencia y su egocentrismo, su orgullo personal. A cambio de eso, el Señor les prometía sus verdaderas riquezas: oro refinado en fuego, oro refinado en fuego, oro puro, sin mezcla de impurezas, a eso se refiere. Y luego le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como ya hemos comentado, la Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana negra que allí se producían. Pero en contraste con eso, el Señor les ofrece, ¿qué cosa? Vestiduras blancas.
Ellos hacían vestiduras con lana negra, el Señor les ofrece vestiduras blancas. Estas últimas hacen referencia, por supuesto, a la justicia de Cristo imputada al creyente, vestiduras blancas. Recordemos que la iglesia de Sardis, el Señor le promete a los creyentes de Sardis que irían, escuche bien, que irían vestidos de vestiduras blancas, según Apocalipsis 3:5. Entonces, la ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter mezquino, crítico, sarcástico, amargado o pecador. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. Y en la Odisea necesitaban vestiduras blancas urgentemente para que no se descubra, dice, la vergüenza de tu desnudez. Es verdad que en nuestra desvergonzada sociedad que vivimos hoy día, en esta sociedad moderna, hay muchos que abogan por imponer el nudismo en diferentes lugares públicos, pero desde la perspectiva divina esto es una vergüenza, una vergüenza. Cuando vemos Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, ellos intentaron cubrir su desnudez, hablando de Adán y Eva, con unas hojas de higuera trataron de cubrirse, pero Dios les proporcionó, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. Para esto fue necesario entonces la muerte de un animal inocente para poder cubrir al hombre de su desnudez. Y esto nos recuerda que para nosotros poder ser revestidos de Cristo fue necesario que previamente Él muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan capítulo 1 versículo 29 y en palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego le dice a la iglesia de la Odisea, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que también se producía, por supuesto, en la Odisea, lo vimos al principio del tema, nunca lograría mejorar su visión espiritual. Era para la visión física, pero no para la visión espiritual. Por eso lo que aquí les ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo. O sea, solo de ese modo podrían ver las cosas como Cristo las ve. Solo Cristo nos puede dar la verdadera vista. Cuando vamos a Juan capítulo 9, versículo 39, lo dice de esa manera, porque Él es la luz del mundo. También lo dice Juan 8:12. Entonces, lo que de verdad es importante que veamos bien y lo sepamos apreciar es la belleza, hermano querido, la belleza que hay en la persona de Cristo. Y este era el problema de la iglesia en la Odisea. Solo tenían ojos para ver las cosas materiales. ¿Y qué lo dice el Señor aquí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, en la Odisea no había ejercido la necesidad de disciplina. No había ejercido la necesaria disciplina. No había disciplina, no había corrección, no había dirección en sus miembros. Y por eso habían llegado a esta lamentable situación. Por eso el carácter de ellos, porque no había disciplina. Pero si una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo hará. Claro que sí, Él mismo lo hará. Este castigo es una manifestación del amor y de la misericordia divina. Eso es lo que dice la palabra de Dios y lo dice porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Oh, aleluya. Entonces, en este sentido debía haber disciplina, pero no la había en la Odisea. Luego le dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mal fundamental de la iglesia en la Odisea era su tibieza. La tibieza en los asuntos espirituales. Algo que manifestaba en su ausencia de celo y de entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. O sea, ellos no estaban haciendo con entusiasmo las cosas para Dios. Por eso viene la exhortación del Señor. Y ahí les habla, sé pues celoso y arrepiéntete. Solo así iban a recuperar ese fervor perdido, esa forma de servir al Señor.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Les da una exhortación. Mira lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como hemos visto, hermano querido, la situación era realmente grave, realmente grave. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, o sea, no estaba en medio de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Y estaba afuera de la iglesia llamando a la puerta para poder entrar. ¿Cómo es posible, hermano querido? Es como si a ti te echaran fuera de la casa. Tú eres el dueño de casa, pero te echaron fuera de la casa. O sea, no puedes entrar a tu propia casa. Esto describe una situación insólita. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja afuera. No es posible, no se puede hacer eso. Así que, como no podía ser de otra manera, lo voy a poner así, el Señor los trata como incrédulos. Y desde fuera, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, los llama al arrepentimiento. O sea, sigue buscándolos porque sabe que sin Él seguirán estando desnudos y no dejarán de ser pobres y ciegos. Entonces constantemente los llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde dentro. O sea, el Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. Tiene que ser abierta la puerta desde adentro. Por eso lo dice en este sentido. Si alguno, hermanos queridos, si alguno, hasta este momento el Señor se había dirigido a la iglesia en su conjunto. Pero ahora vemos que en este sentido, en la conversión, es una cuestión personal. Por eso aquí apela a cada individuo, si alguno. Ahora el Señor está llamando individualmente. El Señor quiere entrar para tener una cálida comunión con cada persona. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo esto sugiere una relación familiar. Disfrutando con calma de una buena cena después del duro día de trabajo, una coinonía, en una comunión maravillosa. Y quizá lo hace como un anticipo del glorioso banquete celestial que tendremos allá arriba, hermano querido. Yo creo que usted y yo estamos esperando ese llamado del Señor para ir a estar en la presencia de Dios. Ese llamado tendrá lugar. Y allá arriba, en las bodas del Cordero, lo disfrutaremos maravillosamente. Luego de esto, el Señor le da una promesa para el que venciere. El versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció el pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y esto nos recuerda que al principio de su ministerio, el mismo Satanás le tentó, ofreciéndole ¿qué cosa? Todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. Si postrado me adoras, te daré todo esto, le dijo Satanás. El Señor rechazó esa tentación, absolutamente. Y el Señor le contestó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, con su respuesta dejó claro que sí. Para llegar a tener el mundo entero, eso implicaba dejar de adorar a Dios, entonces no lo quería. O sea, lo que Satanás estaba tratando de hacer era que Jesús dejara de adorar a Dios. Y Jesús dijo: no. Aunque me des el mundo entero, no dejaré adorar a Dios. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué ejemplo para nosotros! Que el Señor nos ayude, hermano querido, a entender que Él es el creador de todo. Y que teniéndole a Él, lo tenemos todo. Hay un coro muy antiguo que se cantaba, ¿no? Y decía en una de sus palabras, decía: si tengo a Cristo, lo tengo todo.
sin Cristo, sin Él nada de lo que podamos llegar a tener vale la pena ni tiene sentido. Solo Cristo le da sentido a nuestra vida. Cristo venció el camino de la cruz, dejando de ese modo un ejemplo a sus seguidores, a nosotros los cristianos. Él fue por el camino de la cruz, llegó a la cruz, fue crucificado, pero venció la muerte allí. Es verdad que como consecuencia de su fidelidad al Padre fue crucificado. En pocas horas Él murió, pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Eso lo dice Hebreos 2:9, lo habla claramente. Entonces aquello que parecía la derrota de Cristo fue en realidad su victoria más grande. Mientras estamos en este mundo, Él va a probar nuestra fidelidad. Va a probar nuestra fidelidad. Pensemos ahora en los creyentes de la Odisea y en nosotros mismos, por supuesto. Pensemos un poco. Quizás ellos eran como muchos otros que empezaron su carrera cristiana con ilusión, con deseo, con ganas, con pasión, con amor. No faltaban a ningún culto, se esforzaban en crecer espiritualmente, querían amar a Dios por sobre todas las cosas, pero tal vez empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo, de tal modo que dejaron de leer la Biblia porque preferían ver la televisión o navegar por la internet y hacer un montón de cosas. Cuando iban a los cultos empezaban a mirar con inquietud el reloj, si el predicador se alargaba un poco porque querían regresar rápido a casa para ver el partido de fútbol de su equipo favorito, qué sé yo. Pero aquí el Señor termina diciéndoles con un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Porque aunque ellos iniciaron bien, hoy no estaban bien. Y el problema es cómo estamos hoy. No como comenzamos. Usted puede recordar tantas cosas que hizo en el pasado. Oh, si nosotros vimos la gloria, la vimos y ahora no la estamos viendo. No, si nosotros... Pero es que ahora no es. Entonces les hace un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión, hermano querido, que encontramos al final de esta carta, tiene el propósito de que cada persona de forma individual recapacite sobre lo leído y lo aplique correctamente a su propia vida. Y esto es importante, porque muchas veces oímos un mensaje de la palabra y pensamos cuánta falta le hace a los demás. ¡Ay, que este mensaje le habría venido de perilla a José! ¡Ay, este mensaje le habría venido de perilla al Marcelo! ¡Uy, sí! Debería haber estado el Joaquín. ¡Ay, qué bien le hubiera hecho esta palabra a este hermano! ¿Y a nosotros? ¿Acaso no nos hace falta esa palabra? Por eso este mensaje termina como en todos los otros mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solemos hacer esto con las amonestaciones del Señor. Sin embargo, no dudamos en aplicarnos inmediatamente a nosotros cualquier promesa. ¿Se ha fijado? Las promesas son para nosotros, los tirones de oreja para otro. Las promesas del Señor, todas son mías. Sí, las promesas del Señor mías son, qué sé yo, y cantamos, ¿no? Pero las exhortaciones, reprensiones, tirones de oreja son para los demás. Entonces, es una bendición escuchar las promesas, pero toda la palabra es para nosotros. Al final, cada una de las iglesias que recibieron estas 7 cartas eran diferentes unas de otras. Y la razón estaba en que cada una de ellas tenía una disposición diferente a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. Esa era la pregunta. La iglesia en la Odisea refleja increíblemente una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica.
Como muchos cristianos en nuestros días que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el Evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar el yo. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús. ¿Qué podemos hacer, hermano? Solo rogar al Señor que nos libre de ir por ese camino, que nos libre de ir como la Odisea, alejándonos de Dios y perder lo más importante que es la presencia de Dios en nuestra vida, y solo la palabra de Dios puede guiarnos en ello. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y pedimos que su gracia divina, su poder maravilloso, su Espíritu Santo, pueda, Señor, ministrar el corazón y vida de tantos hermanos y hermanas que hoy están con nosotros. Señor, te pedimos, cambia sus vidas. Transfórmale, Señor. Rompe con toda obra del enemigo, con todo yugo, Señor, que esté cargando sus vidas. Que ellos puedan, Señor, tomar con mucha atención esta palabra y este mensaje y que puedan recapacitar de su condición. Señor, ayúdanos a ser humildes. Y cuando hablamos de humildad, Señor, no hablamos de lo que vestimos, sino hablamos del carácter, de los frutos de humildad. Que podamos, Señor, amarte por sobre todas las cosas. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu gran bondad. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.